Listo. ¿Listo? A ver. Donde, Ajá. cuando tú Sí, me sí, digas. sí. Sí, donde tú quieras, donde tú Sí. quieras. Bueno, pues buenos días a todos. Espero yo no tener ninguna dificultad. Ahorita me salió un par de veces como que no tengo internet en mi casa y tengo del celular. A lo mejor algunos más batallan, porque Nati también me escribió que la sacó y no sé si ya logró entrar, pero pues me imagino que hay como algún tipo de tema con el internet en la zona, porque Nati no vive tan lejos de mí. Entonces, bueno, esperemos que todo funcione muy bien. Entonces, vamos a empezar. Buenos días a todos. Hoy nos toca carta a los hebreos, que me parece que hoy como que no todos hicieron la lectura de la carta, pero bueno, todavía me encantó que alguien lo leyó ahorita a las 9:58, mandó que lo había leído. Entonces, bien, lo tiene muy fresco. Ándale. Ay, Muy bien. Teresita. Ay. Pues te vamos a preguntar porque eres la que más fresco lo tiene, ¿ok? Entonces, todas las preguntas van para Tere. No, no es cierto. Vamos a empezar con nuestra oración, ¿qué les Ok. parece? Sí. Y ya entramos a tema, ¿sí? En Ujú. el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche tu voz y medite en tus enseñanzas. Despierta en mi alma inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda comprenderla. Dame entendimiento para que tus palabras sean luz que me guíen hacia ti. Háblame, Señor, te escucho y deseo tu enseñanza. Que tu palabra sea vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Dios y Maestro. Amén. Santa María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Hoy vamos a entrar a lo que es la carta a los hebreos, ¿sí? Aquí van a ver, a ubicarla, bueno, yo muevo mi mouse y no lo ven porque está compartiendo Luis, pero bueno, aquí van a ver que después de los libros históricos están los didácticos, están las 13 cartas de San Pablo que terminamos y viene la carta a los hebreos. La carta a los hebreos es una carta didáctica, o sea, es una carta educativa, es una carta que da instrucciones, es una carta de carácter formativo, ¿sí? A través de esta carta de enseñanza es que podemos comprender mejor a nuestro Dios y sus propósitos. En esta carta o en este libro vamos a encontrar a Jesucristo como sacerdote y en ella encontraremos una defensa, una justificación, una alabanza. Es un elogio hacia el sacerdocio de Cristo, ¿sí? En esta carta se enaltece el sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio levítico. Esto lo pudieron detectar cuando fueron leyendo la carta, ¿verdad que sí? Sí. Sí, muy bien. Si ahí lo dice, carta, ahí lo dice. Claro, esta carta es una invitación a entender la superioridad de la nueva alianza por encima de la antigua o la conocida y practicada por los hebreos. También es una invitación a intensificar nuestra fe, aplicarla, a vivirla, ¿sí? ¿Sí pudieron detectar todo esto cuando estuvieron leyendo? Sí, muchas cosas. También identifiqué que es una carta, bueno, no sé si ahorita puedo decir porque como estamos empezando. Tú dilo si quieres, conciso y ya como quiera lo vamos viendo. Sí, que también menciona como que es una carta que es más profunda, siento que trae mucho significado dentro, que es más allá. Pero dice también, no nos va a hablar de cosas mucho más allá, porque si no entendemos lo básico, ¿cómo vamos a entender lo superior, no? Y entonces
también está muy interesante porque siento que tiene más significado del que alcancé a entender en el principio y un poco, pero como que reconfortan el hecho que dice lo importante es la fe, por ejemplo, y creer pues en la salvación a través de Jesucristo. Bueno, es lo más como que lo principal siento. Gracias. Ujú. Y de hecho, tu comentario fue muy lindo, me gustó mucho. Gracias por él. La siguiente, Luis, porfa. La siguiente, bueno, esta es la carta a los hebreos, así es como HB, es como vamos a encontrar las iniciales cuando estamos hablando de la carta a los hebreos. ¿Ok? ¿Quién me ayuda, por favor, a leer la cita bíblica que está ahí? Lore, Yo. que estás bien aplicado. Ujú. Sí. Y ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Ujú. Esta es una invitación para mantenernos en esta confianza en Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí? Para poder alcanzar su misericordia y hallar gracia, ¿sí? En nuestro oportuno socorro, ¿sí? Vamos a ver aquí en el versículo, uy, que estoy admitiendo en el versículo de arriba, en el 14, dice, mientras que los sumos sacerdotes, que eran pues humanitos, ¿verdad? Los terrestres, los de aquí, el día de la expiación pues entraban al tabernáculo, ¿verdad? Que sabemos todos cuál es el tabernáculo. Y bueno, aquí ahora nos dice que tenemos a Jesús, quien es el único y el gran sacerdote que ha entrado por el cielo, para que sepamos que hay un plan de Dios para quitar nuestro pecado y que seamos dignos de nuestra salvación, ¿sí? Nos da una razón este versículo por la cual debemos mantenernos firmes en nuestra fe, en esta fe que profesamos, ¿sí? Pues el mismo Jesús, aquí lo dice, vivió lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Claro, menos el pecado, ¿verdad? Y bueno, podemos, después de todo esto que hemos presenciado, de su venida, de su vida, ¿sí? De su sacrificio, ¿sí? Podemos tener la confianza de acercarnos a esta fuente enorme de misericordia y saber que se nos va a conceder la gracia en el momento oportuno y que siempre en nuestras necesidades va a haber auxilio. ¿Sí? ¿Lo podemos ver así o alguien más ve otra cosa? Ok, entonces, ¿seguimos, Luis? ¿Manden? ¿Alguien comentó o no? Ok, Marisela, seguimos, Luis. sí, que aparte de todo lo que estás diciendo, ¿verdad? Lo que leímos y cuento, también que nos da la vida eterna por medio, si nosotros mantenemos nuestra fe firme, ¿sí? Pero Él nos advierte cuando no hacemos eso. Yo también no todo es, vamos a decirlo así, sinceramente, gratis. Tenemos que perseverar para alcanzar. Exacto. Exacto. Gracias. Luis. Muy bien. Vamos a continuar revisando algunos antecedentes del libro. Son tres grandes antecedentes lo que vemos aquí. ¿Quién hizo la carta a los hebreos? ¿Quiénes fueron los destinatarios? ¿Y en qué fecha probable se escribió? Bueno, voy a hacer un resumen, a ver si no me dicen lo que Paulino. La carta a los hebreos no se sabe quién la escribió, y no es carta. No se menciona los destinatarios, y no se sabe en qué fecha se escribió. Y me dice, ¿qué les vas a platicar? Le dije, quédate y verás. Muy bien, comenzamos con el primer párrafo
La carta a los hebreos es anónima. Ha sido atribuida a Pablo, a Bernabé, a Lucas y a Apolos, entre otros. Me voy a entretener un poquito en ese entre otros porque me parece muy interesante y luego ya damos una repasada sobre Apolos, Lucas, Bernabé y Pablo. Muy bien. Entre esos otros se ha mencionado a Priscila. Déjenme ver. Bueno, se ha mencionado a Silas. Aquí veo que se menciona a Silas en 3 ocasiones en el libro de Hechos. Se le menciona también en la primera de Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses, en la segunda de Corintios y en la primera de Pedro. Ese es Silas, también conocido como Silvano. Se ha mencionado a Felipe, uno de los 7, y se le menciona 2 veces en Hechos de los Apóstoles. Se ha llegado a pensar que fue Judas, el hermano de Santiago. Se ha especulado sobre Priscila, esposa de Aquila o Aquila. Se le menciona en Hechos en 3 ocasiones y en el libro de Romanos 1. ¿Por qué quise llegar a mencionar estos? Porque hay algo que me sorprendió, un comentario que le hice en la reunión de trabajo con Clara. Se ha mencionado, se ha llegado a sugerir que María, la Madre de Dios, es la autora de la doctrina que se ve en este libro. Me impactó mucho porque en la ocasión pasada que me tocó presentar este tema, yo lo intuí y lo comenté cuando eran cartas presenciales. Lo comenté en el sentido que yo veía en el fondo de todo esto a la Virgen María. Por eso quise mencionar algunos, pero fundamentalmente para mencionar esta especulación que me encanta. Sobre Apolos o Apolo, la descripción que nos hace San Lucas de Apolo en Hechos 18, del 24 al 28, corresponde con bastante exactitud a la idea que podamos forjarnos del autor de Hebreos. Cuando se lee la obra, se percibe que es de origen judío, que su educación es de una gran ciudad helenística como Alejandría, que tiene conocimientos muy profundos del Antiguo Testamento y que tiene un gran talento para la predicación del cristianismo. Pero ojo, todo esto que acabo de mencionar y que se menciona no es suficiente para afirmar que Apolo es el autor, porque sin duda existió más personas con cualidades similares. En lo que se refiere a la presunción de que Lucas es el apóstol, esto lo trató Clemente Alejandrino. Opinaba que el texto griego no era del mismo Pablo, sino de Lucas, que había traducido a su estilo una carta escrita por San Pablo en hebreo. Quizá me fue un poco rápido. San Pablo, según esto, escribió en hebreo, que era su idioma materno, que lo escribió bien padre, pero el que le dio el toque en griego, su traducción, por decirlo así, fue Lucas. Vamos en sentido contrario, con Apolo, Lucas, Bernabé. De Bernabé se dice cristiano de los primeros tiempos, se menciona en Hechos 4:36 y luego compañero de Pablo en Hechos 9:27 y luego en otra parte en Hechos. Si no mal recuerdo, fue Tertuliano el que especuló sobre la autoría
la autoría de este personaje. Y llegamos finalmente a San Pablo. Sobre San Pablo se han corrido ríos de tinta sobre si es Pablo o no es Pablo el autor, etcétera, etcétera. Hoy en día son pocas las personas que dicen que fue San Pablo. Y hay un ejercicio que vamos a hacer, Clara y yo, que resuelve, que da una idea de lo que estamos, de por qué no fue Pablo. El que presenta la información que vamos a leer es el fallecido el año pasado, el cardenal más viejito, de nombre Albert Vanois, creo que se pronuncia, y que escribió cosas padrísimas, sobre todo enfocado al libro de los Hebreos. Un genio, una cosa tremenda. Bueno, ¿qué nos dice en una de las tablas que aparecen en uno de sus escritos? Él hace dos preguntas y él mismo no lo responde. ¿Quién es el autor de la carta a los Hebreos? ¿Es el apóstol Pablo? Y Vanois dice, no, porque esta carta nos revela una personalidad diferente. Vamos a ver, Clara va a leer algunos detalles que se detectan en los escritos de la carta relacionados a Pablo, y yo voy, por decirlo así, a contestar lo que dice Clara. Entonces, Clara va a mencionar lo relacionado con Pablo y yo lo relacionado con el autor a los Hebreos. Sí, Clara. Ok. A mí me va a tocar explicarles un poquito cuál era la personalidad de Pablo y por qué se cree que él no pudo haber sido autor solo de esta carta. Entonces, bueno, Pablo tenía un estilo impetuoso e irregular. El autor de los Hebreos, un estilo cuidado y tranquilo. A Pablo le gustan las oposiciones enérgicas. Al autor de Hebreos le gustan las transiciones suaves. Pablo suele situarse en primera fila. El autor de los Hebreos se borra detrás de su obra. Pablo defiende la autoridad apostólica. El autor no pretende ser apóstol. Pablo suele usar las frases o las palabras en Cristo, Cristo Jesús, Jesucristo nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo. El autor no utiliza esas expresiones. Compone fórmulas originales para preparar el nombre de Jesús. Pablo, para citar el Antiguo Testamento, dice con frecuencia la escritura o está escrito. El autor no usa estas expresiones. De ordinario usa simplemente el verbo decir. Al leer este libro, vemos expresiones. Dice, y después menciona una cita bíblica. Entonces, en este libro, muchas veces viene la palabra dice o dicho. El verbo decir está muy frecuente en este documento, en este texto sagrado. Es quizá el texto del Nuevo Testamento donde más referencia se hacen las citas del Antiguo Testamento. A ver, continuamos. ¿Sí? Pablo nunca habla de sacerdote, sumo sacerdote o sacerdocio. El autor, en cambio, habla constantemente de sacerdote, sumo sacerdote,
sacerdocio. Hasta aquí alguna sobre este primer antecedente del libro. Les pregunto a todos alguna cuestión que no se haya entendido para tratar de aclararlo o continuamos. Me encantó el análisis que hicieron y las convergencias y divergencias. Muy bien, vamos a continuar. El segundo antecedente, los destinatarios no se mencionan, aunque la argumentación de la carta presupone que son judeocristianos, conocedores de la ley, del sacerdocio, del templo, de la escritura y de la manera de argumentar con ella. Entonces, realmente el libro, dentro del libro, el escrito, no se menciona a quién va dirigido. Se menciona a comunidades cristianas que están teniendo problemas, etcétera, etcétera, pero específicamente no se menciona a quién se dirige. En los primeros siglos, pues alguien le puso el encabezado a los hebreos porque vieron que había muchas cuestiones relacionadas con el tabernáculo, con los sacerdotes, etcétera. Y dijeron, pues yo creo que esto es relacionado con los hebreos. Pero ojo, cuando nosotros nos ubiquemos en este libro, no pensemos que realmente va dirigido a los hebreos, meramente a los hebreos. Es a los judeocristianos convertidos, a los hebreos convertidos al cristianismo. No, va dirigido a nosotros. Entonces, hay un detalle que se ha especulado, que esta carta pudo haber sido dirigida a los judeocristianos de Jerusalén. Ahí se los dejo. Está muy interesante el por qué se ha llegado a analizar que fue escrita a la comunidad de Jerusalén. ¿Pasamos hasta ahí? ¿Alguna cosa? No. Ok. Sobre la fecha. Es probable que haya sido escrita en Roma entre el año 70 y 80, aunque hay quienes ubican antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que fue en el año 70. Ya que este importante acontecimiento no se menciona en Hebreos. Yo en lo particular me adhiero a que fue escrita antes del año 70, porque al leer este texto se hacen muchas narraciones como en tiempo presente en todo lo relacionado a los ritos, a todo lo que va sucediendo en el templo. Muy bien, pasamos al siguiente punto. Ocasión y finalidad. Las exhortaciones que leemos en la carta a los hebreos sugieren que las comunidades cristianas, para las que fueron originalmente redactadas, estaban padeciendo situaciones conflictivas, en parte nacidas de su propio seno y en parte provocadas por la presión moral del medio ambiente. Y no es probablemente que se dieran casos concretos de persecución, pero sí que se hicieran sentir en las iglesias hostilidades del entorno. En cualquier caso, debido a una u otra causa, lo es cierto que algunos creyentes estaban cayendo en el desánimo y el abandono de la fe. Puntualizo, estaban cayendo en el desánimo. Ese desánimo que se dice muy rápido, pero que a todos nos ha pegado en muchas situaciones, en muchos momentos. Hay un desánimo que es tremendo. Bueno, esos creyentes a los que estaban cayendo en esta situación y en el abandono de la fe, es a la que se presupone que es escrita estas exhortaciones, esta carta. Los judíos inconversos usaron muchos argumentos para disuadir de la fe cristiana a sus hermanos convertidos. Presentaban la ley de Moisés como superior
a la dispensación cristiana. Hablaban en contra de todo lo relacionado con el Salvador. Por tanto, el autor señala la superioridad de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios y los beneficios de su sufrimiento y muerte como sacrificio por el pecado. De modo que la religión cristiana es mucho más excelente y perfecta de Moisés. Esto lo vamos a ver más detenidamente. Aspectos literarios. Dirígelo, Clara, por favor. Bueno, aquí vamos a pedirles, por favor, que necesitamos la ayuda de 1, 2, 3, 4, 5 personas que nos ayuden a leer un párrafo cada una a partir de el tema central es doctrinal. ¿Quién nos ayuda? Yo les puedo ayudar. Bien, Margarita. Maricela. Cada quien una. Empiezas, Marisela, si quieres. Sí, gracias. Pon el micrófono, Marisela. Tiene prendido, ahí está prendido. Ajá, sí, te escuchamos. ¿Inicio? No. Ok. Sí. Bueno, inicio. El tema central es doctrinal. El sacerdocio de Cristo, sin embargo, se dedica bastante espacio a la exhortación, a no desfallecer ante las dificultades. Gracias. ¿La que sigue? Fue escrita en un griego helenista elevado, lenguaje solemne, como los discursos de la antigüedad. Está cargada de alusiones y citas del Antiguo Testamento. ¿La que sigue? No es carta, sino pieza oratoria, escrita para ser pronunciada oralmente. Es, pues, una homilía o sermón en el que se expone oralmente y se defiende el misterio de Cristo a la luz de la historia de la salvación y de la Escritura. ¿La que sigue? ¿Quién más nos ayuda? Cabe combinar el aspecto doctrinal y apologético con el exhortativo y lleno de consuelo. Gracias. ¿La que sigue? La última chiquita. Sus afirmaciones son contundentes y muy precisas. Gracias. Bueno, aquí vemos en esta parte de los aspectos literarios que hay una serie de exhortaciones, ¿verdad? Y en un momento dado, el autor, aquí nos lo menciona en Hebreos 3:22, dice, ¿sí? Hermanos, les ruego que acepten estas palabras de exhortación, pues las escribí un poco apurado. Entonces podemos ver que el aspecto de este escrito, pues es como una homilía, es como un sermón litúrgico, es como un discurso informal de alguna forma en donde se está exponiendo la doctrina, ¿sí? Tiene una cuidadosa y complicada composición, en donde el tema principal, como pudimos detectar, pues es el sacerdocio de Cristo. ¿Sí? ¿Sigo, Luis, o quieres tú decir algo? Continúa. Bueno, esta carta pues se ha considerado como un tratado teológico, ¿sí? Pues en ella damos o encontramos sentido a nuestra existencia, ¿sí? En ella hay una exhortación a vivir la apostatía, o sea, nos invita a permanecer firmes en nuestra fe, ¿sí? Confiados y firmes ahí en todo momento, en todo lugar y a toda hora. ¿Algo más, Luis? A mí me gustaría hacer unos comentarios. Que quede que lo que acabamos de leer nos dice una cosa importante. Es la carta a los hebreos
no es realmente una carta, no tiene todas las características, por ejemplo, de las cartas de San Pablo, quién le escribe, a quién se le escribe, los saludos y todo eso. Es, como ahorita mencionó Clarita, es más bien una homilía o un sermón litúrgico en donde se va intercalando la parte doctrinal con la parte exhortativa. ¿Algo que quieran agregar ustedes? Yo, Nadie. ¿Quién? Marolina levantó la mano. yo quiero agregar que es porque como es para personas que ya conocemos a Jesús, que es que ya recibimos el mensaje y nos convertimos, y a lo mejor hay momentos en que hay dudas, entonces es para nosotros, para que no desfallezcamos, y que es también, es como, también nos dice, hay cosas que ya debemos de tener por hecho. Por ejemplo, que Jesús, por medio de él, todo es posible, y es y está sometido todo en la tierra y en el cielo también a Jesús. Y entonces hay todas esas cosas que a lo mejor nos parecen asombrosas, pero son ciertas, de, esos misterios, por ejemplo, la curación, por ejemplo, las lenguas, todo eso ya lo debemos de saber que es posible, pero más, aunque no sepamos esas cosas, aunque no las entendamos, pues está más allá, está pensar eso en la fe, pues es lo que yo entendí en esa parte que es algo, bueno, tiene muchos mensajes, tiene demasiados mensajes esta carta, y uno también que me gustó mucho es eso, que Dios nos conoce perfectamente a todos, así como que ven en nosotros él nos conoce a la perfección, que no podemos decir que es quien nos conoce mejor que nadie, ¿no? Y entonces eso es muy bonito porque siempre con él podemos contar para apoyarnos en todo. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar con lo relacionado con la estructura literaria. Alguien algún día escribió, la estructura puede servir de gran ayuda para penetrar más certeramente en el pensamiento del autor. Les comento que esta estructura que se está presentando ahorita en estas diapositivas corresponde a una que dedujo el cardenal que les mencioné. Una estructura que realmente nos guía, que nos ayuda a comprender todo el texto cuando lo estamos leyendo. Esta es una razón por las que les recomendamos que al ir leyendo la carta a los hebreos, fueran apoyándose en esta estructura. Porque mi experiencia, se la comenté a mi hermano Lalo en días pasados, cuando uno lee de corrido un texto, en este caso Hebreos, o uno lo llega a oír, porque ya por audio uno lo puede oír, llega el momento en que termina y dices, bueno, ¿de qué trató esto? ¿Cómo estuvo? En fin. No obstante, sabemos que en nuestra Biblia, la Biblia católica, tiene ciertos encabezados y tiene muchos pies de página que nos van ayudando a entenderla. Por ejemplo, la Biblia, la versión latinoamericana y la Biblia de Jerusalén, vastísima en todos sus comentarios. Bueno, entonces, esta estructura que escogimos
Yo la quiero confrontar primero con una estructura inicial que allá Santo Tomás de Aquino hizo. Santo Tomás, en su época, ya por el 1360, por decir algo, dividió conceptualmente este documento en dos partes, de manera parecida a cómo se han dividido tradicionalmente las cartas de San Pablo. Pero esa división se come muchísimo. ¿Por qué razón? Si Pablo considera que si Santo Tomás consideró que la primera parte era fundamentalmente doctrina y la segunda parte era exhortativa, se comió un aspecto muy interesante. A través de toda la lectura se van intercalando doctrina con exhortaciones. Es típico del texto a los hebreos. También comento que los exégetas alemanes distinguen tres temas sucesivos. No me voy a meter en detalles, pero un tema es la palabra de Dios, el otro el sacerdocio de Cristo y el otro el camino de los creyentes. Este esquema lo vemos mucho en documentos escritos por nuestros hermanos separados. Cuando yo veo un esquema de este tipo en esas partes que protegen mucho a la que se adhieren mucho los exégetas alemanes, digo, esto lo hizo un hermano separado. Muy bien. Vamos. Antes de continuar con este tema, yo le pido a Lorena, hazme favor de leer del capítulo 1 los 4 primeros versículos. Ahí voy. El de Hebreos, ¿no? Ahí voy. Ok. A ver si estoy bien. Es casi seguro, ¿ahí? ¿Sí? Es casi seguro que el autor de este escrito no es Pablo. No. Vete directamente al capítulo 1. El comienzo del capítulo 1. Capítulo 1, versículos 1 al 4. Sí. Capítulo. Introducción, aquí. No, capítulo 1. Cristos, hijos de Dios, ahí. Ay, oigan, estoy perdida, perdón. Empieza en diversas ocasiones y bajo diferentes formas. En la Biblia. Bueno, ok. Sí, es que no la veo. Bueno, en Hebreos. No te preocupes, Lorena. Clara, ¿puedes leer este exordio? Sí. Sí, dice: Dios habló a nuestros padres de distintos modos, aunque fragmentarios por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo heredero de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la impronta de su ser. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó el mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad. Ahora pues, Él está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. Palabra de Dios. Gracias. Quise que oyéramos todo este exordio. El que lea el libro de los Hebreos y no lea este exordio, por decirlo así, pues pasó en la noche una parte principalísima de esta carta. Al respecto, les voy a leer lo siguiente. En estas primeras líneas que constituyen una especie de exordio, es presentada
en visión sintética toda la revelación divina, contraponiendo la del Antiguo Testamento, en que Dios habló repetidas veces y en varios modos por los profetas, y la del Nuevo Testamento, en que nos habló por su Hijo, cuyas prerrogativas se narran. En cuanto a la segunda idea, se trata en realidad de una cristología abreviada, con enumeración de los principales títulos o excelencias de Jesucristo. Algunos de estos títulos miran directamente a su divinidad, tales como esplendor de gloria del Padre, impronta de su sustancia. Otras miran más bien a sus relaciones con el mundo creado, tales como heredero de todo por quien se hizo el mundo. Vamos a hacer, ya no con tanto detalle, un rápido recorrido por las diferentes secciones que vemos marcadas con números romanos principalmente. Vemos que después del exordio que acabamos de leer está el hijo mayor que los ángeles, vamos a llamarle el tema 2, y cuando nos refiramos no vamos a estar diciendo Hebreos del versículo 1 del capítulo 1 al versículo 18. Simplemente vamos a referir de 1:5 a 2:18. ¿Estamos? Sí. Bueno, muy bien. Sí. Muy bien. De 1:5 a 2:18. Se recuerda la cristología tradicional expresándola con textos del Antiguo Testamento. Esa cristología en general se expresa tomando textos del Antiguo Testamento. Está muy nutridito de textos del Antiguo Testamento. Las dos exposiciones que siguen, 1:5:14 y 2:5:18, preparan el tema del sacerdocio. La conclusión permite aplicar a Cristo el título nuevo de sumo sacerdote. Es decir, el mesianismo davídico se pasa a la cristología sacerdotal. El siguiente tema de 3:1 a 5:10, Jesús, sumo sacerdote fiel y compasivo. El autor demuestra que Cristo posee la perfección, que posee a la perfección las dos cualidades fundamentales del sacerdocio. Primera, sus relaciones con Dios. Segunda, sus relaciones con los hombres. Por sus relaciones con Dios, Cristo es digno de fe y misericordioso. Por sus relaciones con los hombres, su cercanía y su solidaridad extrema hasta la muerte. Estoy yendo un poco rápido, pero cualquiera de ustedes me puede detener para cualquier aclaración. Pasamos al tema sacerdocio y sacrificio eternos de Jesús, de 5:11 a 10:39. Esta es la parte central, es la parte más larga. No se me desenganchen, vamos a estar tratando todo de 5:11 a 10:39. Todo lo que se ve en el apartado 4 con números romanos. En esta parte, el autor pone de relieve los nuevos aspectos del sacerdocio de Cristo, que lo han llevado a una perfección nunca alcanzada hasta entonces. Aquí vemos que hay una exhortación previa que subraya la importancia particular de esta exposición central. Que no se me vaya a olvidar hacer mención de las exhortaciones específicamente. Bien. En la primera sección de 7:1 a 28, a ver si lo localizan. Voy a tratar de subrayarlo.
para ubicarnos todos en qué parte va. Sí. Sí. La primera sección toma como base el oráculo del Salmo 110, 4. ¿Alguien lo podría encontrar rápidamente? El Salmo 110, el versículo 4. Bueno, en lo que le encuentran, seguimos. Entonces, esta primera sección, que es todo el capítulo 7, toma como base ese oráculo que mencioné y define cuál es el tipo de sacerdocio que corresponde a Cristo glorificado. Un género distinto, no ya según el orden de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. Aquí Ya es lo el Salmo encontré. 110. A ver, ¿quién encontró? Sí, juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. Ese oráculo, entonces, léelo de nuevo, por favor, que es bien importante en el entendimiento de todo este texto. Juró el Señor y no ¿Juró el ha de Señor? retractarse. No soy yo. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. O sea, Dios le dice a Jesucristo, sabemos que todo el Antiguo Testamento, todo va dirigido y cae en Jesucristo. Ese salmo, el oráculo del Señor, es Dios mismo el que le está diciendo, tú eres sacerdote para siempre. ¿Verdad? Continuamos. Antes de continuar, me gustaría que ubiquen el capítulo 7 del libro, por favor. ¿Qué versículo? Los 6 primeros versículos, nada más para entrar, para que esto nos caiga el 20, de qué trata este capítulo 7. Se sabe que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar a los reyes. Bendijo a Abraham y Abraham le dio la 10ª parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y además era rey de Salem, o sea, A ver, ¿qué significa? paz. ¿Qué significa, perdón? Rey de justicia. Rey de justicia. Continúa. Sí, Rey de paz. rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Gracias. Este Imagínense. capítulo ahí está bien, se los recomiendo mucho. En este capítulo, el autor de la carta a los hebreos encuentra una partecita en el Génesis, que narra la historia de Melquisedec, cuando Abraham viene de derrotar a no sé quiénes y Abraham es recibido por ese sacerdote, el sacerdote del Altísimo, el sacerdote de Salem. Y ese sacerdote le ofrece pan y vino. Ahí se ve una figura de la Eucaristía. O sea, el sacerdote bendice a Abraham y Abraham le entrega el 10% de todo el botín de la guerra. Y de ahí se pesca el autor de los hebreos para decir, entonces, si ese rey
ese sacerdote altísimo Melquisedec, entonces hay otro tipo de sacerdocio. Y si Melquisedec bendijo a Abraham, quiere decir que Melquisedec es superior a Abraham. ¿Por qué hace esta narrativa el autor? Porque de Abraham viene toda la línea, vamos a decir, hasta llegar al primer sacerdote Aarón, y de donde vienen descendiendo todos los sacerdotes de la antigua alianza. Con esto, inteligentísimamente demuestra el autor que hay una línea de sacerdocio superior. Muy bien, voy a continuar. Espero no haberlos confundido. Muy bien. ¿Cómo le borro aquí? Ok. Continuamos con esto. Bueno, me quedé en, no ya según el orden de Aarón, sino a la manera de Melquisedec. Su institución pone en evidencia la imperfección del sacerdocio israelita, basado en una consagración ritual externa, incapaz de hacer perfecto a quien la reciba. Por el contrario, Cristo ha sido hecho perfecto para siempre. La segunda sección, de 8.1 a 9.28, que es lo que vemos hasta la parte de mero arriba de esta diapositiva. A eso me voy a referir. Esta sección define el sacrificio de Cristo por medio de una confrontación con el culto de la antigua alianza. Quisiera detenerme un segundo. Es típico en este libro que el autor va haciendo confrontaciones entre la nueva alianza y la antigua alianza en muchos aspectos. Esta tenía normalmente normas externas, ritos carnales e ineficaces. Su santuario era terreno. Por el contrario, Cristo ha entrado en el verdadero santuario, es decir, en el mismo cielo, gracias al ofrecimiento que hizo de sí mismo y que llevó a cabo de una vez por todas. De este modo, se ha convertido en el mediador de la alianza nueva, anunciada por Jeremías. En una chanza, ven que esa nueva alianza anunciada por Jeremías está en el capítulo 31. La tercera sección, de 10, de 1 al 18, a ver si lo ubican. A ver. La tercera sección subraya la eficacia perfecta de la ofrenda personal de Cristo en contraste con la impotencia de la ley antigua, la cual no obtenía nunca la purificación de conciencias. Hay una exhortación que sigue, la exhortación 10, 19 a 39. Esta exhortación subraya los cambios que se han realizado. Han quedado abolidas las antiguas barreras y todos los creyentes tienen derecho a entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús. Para animar a los creyentes ya pasamos a 11.1 a 12.29. Fíjense,
todo el capítulo 11, primeramente me voy a referir, el capítulo completo es relacionado con esto. Para animar a los creyentes, el autor presenta ante sus ojos los grandes ejemplos del pasado, mostrando que la fe se encontraba en la base de todo cuanto se ha hecho de válido en la historia religiosa. Del sacrificio de Abel hasta los mártires del tiempo de los macabeos, pasando por Enoc, Noé, Abraham y Moisés. Es decir, en el capítulo 11, el autor hace un repaso de todos estos hombres insignes en lo relacionado con la fe. Por eso se dice que la historia de la salvación es la historia de la fe. La fe sola es capaz de obtener las mayores victorias y de soportar las pruebas más tremendas. Muy bien. A ver, ya para terminar, ya en estas partes exhortativas que siguen al capítulo 11, el capítulo 12 y el capítulo 13 tiene muchas exhortaciones muy padres. ¿Quién puede ubicarse en el capítulo 13 para que me haga el favor de leer del 1 al 18? Yo, Luis. ¿Quién eres? Amalia. Amalia. Muy bien, Amalia. Entonces, te ponemos atención. Y pónganle atención porque esto es tema del cuestionario que se va a presentar en un ratito más. Adelante, Amalia. Manténganse el amor fraterno. No dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si estuvieran con ellos en la cárcel y de los que sufren, pues ustedes también tienen cuerpo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará a los licenciosos y a los que cometen adulterio. No corran tras el dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Y nosotros hemos de responder confiados, el Señor es mi socorro, no temeré. ¿Qué pueden hacerme los hombres? ¿Hasta qué versículo, Luis? Con esto es suficiente. Quise intencionalmente leer el exordio, lo que el 1 del capítulo 1 en principio, algo relacionado con el capítulo 7. Antes de concluir. ¿Cómo? Ya es que no se estaba escuchando, pero ya. Muy bien. Se oye mucho ruido. Antes de concluir, quiero mencionarles que en el desarrollo de la estructura hay 6 exhortaciones en 2, 1, 4, del 3.7 al 4.14. Por cierto, algo que escribió Marolina sobre la espada de los dos filos está dentro de esta exhortación del 3.7 al 4.14. Ella se hizo referencia al 4.12. Otra exhortación es del 4.15 al 16. En fin, son 6 exhortaciones que ustedes pueden ir buscando. Por ejemplo, aquí en esta parte, exhortación, advertencias. Es importante ir viendo todas esas exhortaciones. También quiero comentarles que en esta interesante estructura, el último versículo de un tema, o los últimos 2 versículos del tema, son los que dan pie al siguiente tema que se va a tratar. Es muy interesante de parte del autor eso de ir considerando los últimos versículos de cada uno de los temas para ir dando pie
los artículos siguientes. En fin, se puede decir que, como dijo alguien, la pieza literaria más fina del Nuevo Testamento. ¡Wow! Bueno. Aspectos doctrinales. Aquí, ay, Clara, no te voy a dejar tiempo. Mire, son... Luis, el tiempo ya prácticamente es tuyo. No, no. Entonces, tú define el video y demás. No, no, ya no vamos. La intención era pasar parte de una conferencia de un fraile dominico padrísima sobre todo lo que estamos platicando. Creo que no va a haber tiempo. También en aspectos doctrinales se ven varios temas. Mediador supremo, sacerdote supremo, en fin. Son varios temas los que se ven aquí. Voy a centrarme en un aspecto con el que intento cubrir de la mejor manera este tema de aspectos doctrinales. Bueno, comenzamos. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento nombra a Cristo como sacerdote. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento nombra a Cristo como sacerdote o sumo sacerdote. Solo la carta a los Hebreos. Ningún otro escrito del Nuevo Testamento describe la obra de Cristo en categorías sacerdotales. Al respecto, ¿por qué razón Hebreos es el único documento que habla de Cristo en categorías sacerdotales? Porque las categorías que utiliza esta carta no son deducibles de las categorías imperantes en tiempo de Jesús. Y tampoco son deducibles de la realidad de Jesús. Es el autor de Hebreos, su teología, quien le asigna el sacerdocio teológico, el que hace una reflexión teológica sobre el significado del sacerdocio, que abarca lo que es y la misión a la que está destinado. Esa teología de revelación, esa teología es revelación. Su contenido ya estaba germinalmente en otros escritos del Nuevo Testamento. Lo que hace Hebreos es desarrollarlo. Esta teología del sacerdocio de Cristo no tiene nada que ver con las categorías judías acerca del sacerdocio y el culto en sentido estricto. Hebreos rompe esquemas de la vieja alianza y llena de contenidos nuevos lo que el judaísmo entendía y vivía. Supone la continuidad y ruptura con el Antiguo Testamento. Por eso era respuesta a una cuestión. Se propone mostrar cómo en Jesús se cumplen todas las escrituras y de esta forma salir de paso a la pregunta de los judíos cristianos. Fíjense bien, y salir de paso a la pregunta de los judíos cristianos acerca de la voluntad de Dios con respecto al Antiguo Testamento, el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Es decir, los judíos cristianos decían, a ver, espérate, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué relación o dónde vemos qué significaba todo ese sacerdocio? Todo lo relacionado con el culto en el templo, los sacerdotes, a ver qué relación tienen con Jesucristo. Y ahí es donde entra el quite para resolver esa duda y satisfacerla para que por eso no fueran a decaer. Y les da con una ejemplaridad tremenda que vimos, apoyándose en Melquisedec en el Salmo 110, la superioridad de Jesucristo sobre los sacerdotes hebreos. Muy bien. Con esto voy a dar por terminada mi participación y les cedo a Clara el campo que ella preparó
Bueno, nada más en aspectos doctrinales, ¿quién me lee lo relacionado con el punto número 4? Nada más para reforzar lo que leyó Amalia. Yo lo leo. Exhortación a la perseverancia en la fe, los peligros de la apostasía y la justicia divina. El ejemplo de la constancia ya mostrada por los fieles y de la recompensa prometida. El ejemplo de los patriarcas del Antiguo Testamento. El ejemplo del mismo Jesucristo. La pedagogía divina y las responsabilidades más graves en la alianza nueva y el posible castigo. Gracias. Continuamos, Clara. También, ¿quién me lee este punto número 5? Lo que te iba a decir, falta. Es que se me olvida lo que sigue, pues, ¿qué quieren? Tranquilo, tenemos tiempo, no pasa nada. A ver. ¿Lo lea? ¿Quién lee el contenido de este punto 5? Pues léelo tú, Clara. Bueno. Caridad, la castidad, huir de la avaricia, la fidelidad a Cristo, caridad con la limosna, obediencia filial a Dios. Muchas gracias. ¿Eres Tere, verdad? Ok. Con esto doy por terminada mi participación y Clara, ¿cómo decir? Bueno, aquí hay algo que yo encontré. Bueno, vamos a seguir con esta y luego ahorita les leo este pedacito que está muy pequeñito, son 2 líneas sobre la explicación en la Biblia como para cerrar un poquito. Pero bueno, ¿quién me ayuda a leer este último versículo de Hebreos capítulo 13, versículo 8? ¿Quién me ayuda? Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Gracias, Maruca. ¿Qué te dice eso? A ver, Luis. Bueno, a mí me dice una cosa muy, quizá van a decir que me salí por la tangente. Es uno de los versículos más conocidos, más conocido de la carta a los hebreos y ha sido tema de conferencias latinoamericana, por ejemplo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Pues si alguna vez queremos grabarnos un versículo de este libro, pues grabémonos esta cita. Quiero comentarles también rápidamente sobre el texto a los hebreos. En la liturgia de la iglesia, en los años impares, cuando comienza el tiempo ordinario, las 8 primeras semanas se lee prácticamente todo este texto sagrado, que no lo mencioné desde un principio y que lo debía haber hecho, disculpa. Es un libro inspirado y sobre el cual nunca hubo dudas ni controversias. Adelante, Clarita. Yo quiero decir algo que ver con este versículo, que para nosotros siempre nos manejamos por el tiempo y para Dios no existe el tiempo, no hay tiempo. Entonces esa parte de que todo es eterno, o sea, el tiempo para nosotros es como muy marcado, muy necesario. Soy chico, mediano, grande y ya llegué a una meta, y para Dios no existe, no hay. Es un presente eterno para Dios. No, así es. ¿Alguien más? Gracias, Tere. Gracias, Luis. Pues que está vigente siempre. Gracias, doctora. Bueno, más? dice Teresita, sí, los tiempos, nosotros somos marcados por los tiempos, pero la recompensa por este tiempo que estamos aquí es eterna. Así lo veo yo. Aquí
cierro diciéndoles, bueno, esta parte en la Biblia que encontré me encanta que dice, la fe es algo grande, pero se vive en los detalles de la vida diaria. Un poquito lo que decía Tere, nosotros sí estamos marcados por tiempos. Hay que vivir esta fe en todos esos detalles de nuestra vida diaria y efectivamente con miras a esta eternidad. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien. Pasamos a nuestro ejercicio, Luis. ¿Alguna otra cosa? Sí, ¿No? sí. Yo Como sé que sí dice- hay muchas como dice otras Clara, cosas, sí. pero bueno, como dice Tere, tenemos tiempo. Nada más un último comentario. Vean la parte de atrás del catecismo en lo que todo lo relacionado con Hebreos, no lo tengo aquí señalado, pero se dan cuenta que el texto a los Hebreos cruza toda la Biblia, cantidad de textos. En el Nuevo, todo el Antiguo Testamento hace referencia a situaciones marcadas en este libro. Es extraordinaria la cantidad de doctrina que hay en este texto. Muy bien, claro, ahora sí ya no vuelvo a meter mi cuchara para nada. No, métela cuando se necesite, no te apures. ¿Dejas de compartir para que comparta yo, porfa? Sí. Ya, sí. A ver, ¿dónde está? Bueno, vamos a tener nuestro cuestionario, ¿sí? En teoría todos leyeron. A ver, levanten su manita todos los que leyeron. Ay, Luis, no te me vayas. Quiero ver caras. Es que estoy ver puro tomando, negro. estoy tomando mi jugo. Ok. Sí, como que ver puro video luego no está tan padre. Digo, puro negrito. Pero bueno, ¿listas para contestar nuestra carta? Digo, nuestro cuestionario. ¿Sí? Pues adelante. Listas. Bueno, ahora sí pueden abrir micrófono. Vamos, pues, vámonos con la primera. Dice, esto se los dejamos en la tarea. ¿Cuántas veces aparece en esta carta sumo sacerdote o sacerdote haciendo referencia a Cristo? No aparece. Yo tomé 37 como sacerdote y sumo sacerdote, porque no vienen sacerdotes. En algunas se refería a todos, o sea, en referencia al sacerdocio levítico, y en otras solamente se refería a Cristo. Entonces, las que teníamos que marcar, son estas que Bueno, hacen son referencia a Cristo. 37. Ok. Yo tomé 37. Luis y yo contamos 13. De todas, Luis y yo contamos. Ahora, Al ratito. ¿me permites, Clara? El objetivo Sí. de este ejercicio que pedimos lo hicieran de tarea era para que acariciaran las hojas de ese libro que estamos estudiando. Sí. Que le dieran una acariciadita buscándole, ¿verdad? Porque no debe ser teoría, debe ser, órale, a meterla. Bueno, es un ejercicio con ese sentido, acaricia tu Biblia. Sí, exactamente. No es bien y no es mal, no pasa nada. Luis y yo tuvimos ahí como un ir y venir de varias y definimos que lo habíamos encontrado con referencia a Cristo 13 veces. Podemos estar en lo correcto, podemos estar equivocados. Sí. Igual y otro día lo debatimos con calma. ¿Les parece? Sí. Bueno, vamos a la que sigue. Espérenme porque esto no está avanzando y ya va. Tenía mi mouse en otro lado. ¿A qué se refiere el autor de esta carta cuando usa la palabra dice? Esto nos lo explicó Luis cuando vimos las diferencias entre el autor Pablo y el autor del libro de la carta. Ok. ¿Recuerdan? Dice, bueno, a que mencionaba con frecuencia la escritura o lo escrito, ¿sí? Y acá, Pablo, y acá lo menciona como, no me lo digas, espérame. No la noté, dice, nomás dice que Pablo menciona con frecuencia la escritura
o está Ajá. escrito y él nada más ya dice. Y Dice, utiliza el exacto. verbo decir. Sí, En referencia a A la escritura. El Antiguo al Antiguo Testamento. Testamento. al Sí. Antiguo Testamento. aquí, Cuando dice, el Antiguo decía, Testamento. dice, ¿sí? Sí, sí. Hace referencia a alguna parte en el Antiguo Testamento. No dice exactamente cuál, pero alguna. Siempre es en referencia a lo que ya estaba escrito. ¿Sí? Muy- ¿Sí, Luis? Sí, sí, sí. Es la ¿Cómo que manera de querías decir algo? introducir, es la manera de introducirse del autor. Pone, dice y menciona la cita, pero es una manera muy sencillita como presenta la cita. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente. Digo, esos son detalles a que noten, como dice Luis, hay que ir también detectando estos detalles y gozarlos. Se puede decir que esta carta está dirigida a personas que están familiarizadas con él, con 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 la el- palabra. el Evangelio. Con el... Cristianos conocedores de la ley, del sacerdocio del Exacto. templo, y Sí. de la escritura y Exacto. de la manera de argumentar con ella. Sí, Ujú, excelente. exacto. Muy bien. Vamos, que siguen. ¿Cuál es el fin de la carta? Alentarnos. Y que los hebreos Alentarnos. convertidos progresen en el conocimiento del Evangelio. Formarnos. Ajá. También es una Exacto. exhortación, ¿no? Ujú, exacto. Todas son correctas. ¿Sí? Y la preexcelencia de la nueva alianza sobre la antigua. ¿Sí? Mm. La que sí. ¿Quién era Melquisedec? Un sacerdote. Signo de interrogación. Del Antiguo Testamento. Tú lo dijiste, Terera. Rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. Exactamente. Sacerdote que permanece para siempre. Ujú. La que sigue. ¿Qué relación hay entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio de Jesús? Que A La ver, es aquí es eterna. donde vemos Es lo que marcan en el Salmo, lo que nos decían en el Salmo. Que es Ajá. superior al de los levíticos, los levitas. Ujú. O sea, Sí, que el superior es Jesús, ¿verdad? No hay otro superior a él. Así es. exacto. Es único. Ujú. Mm. Que dice, tú eres sacerdote para siempre, de la misma clase de Melquisedec. Es para siempre. Ujú. ¿Alguien más? Aquí habría que ver que Melquisedec es una prefigura de Jesucristo. Ujú. Ujú. ¿Sí? Es lo que puedo poner en ese momento, yo entiendo como ejemplo, vamos a decirlo así, pero aún así esto no es lo que es Jesús, es una parte de él, pero Jesús es mucho más allá. Ujú. ¿Cómo? Que es pues es es superior, vaya, en todos los aspectos. Ujú. Sería como el ejemplo terreno para que nosotros Sí. en nuestra cabecita podamos entender la Sí. dimensión. Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me expliqué con eso o no tanto? Muy bien, Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿la que sigue? ¿Cómo fue la fe de Abel, Enoc, Noé y Abraham de acuerdo al pasaje de Hebreos 11:1-10? Este no lo tocamos en la presentación, pero los que leyeron todo el libro, pues ahí venía. ¿Quién lo recuerda o quién nos puede decir? Que si no dudaron No dudaron. de su Ujú, fe de Dios. ujú. Con eso está dicho todo, Marolina. No dudaron. Exacto. No dudaron, hubo confianza y actuaron acorde. Ujú. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿O con eso nos quedamos? Con No eso. dudaron. La obediencia. Ujú. Ok. La fe. Ujú. Muy bien. Seguimos, pues. ¿Qué es la fe? Ay, eso fue lo que más me encantó. Como que nunca lo Ujú. había visto tan escrito
que te decía, es algo que no ves, o sea, no es algo que palpes. Me encantó esa parte. Es algo que no ves. Ujú, ujú, Y es estar convencidos de la realidad, ujú. ¿Qué de nos recibir dice lo que se Hebreos? espera. Ajá, ¿qué nos dice Hebreos 11, su versículo 1? La fe es aferrarse a lo que espera, es la certeza de cosas que no Que se no pueden ver. vemos. Y Que esa no palabra, vemos. certeza, es esto. Ujú, certeza. Y al Ujú. final ese pedacito que les leí en donde dice que se hace presente en cada detalle de la vida. Ujú, ujú. Sí. ¿Mm? ¿Sí? Hasta aquí, Muy bien. ¿cómo nos quedamos? Dejo de Muy bonito compartir. libro. Listo, Luis, Clarita, a mí me gustó mucho, 11:25. perdón, me gustó mucho Nada. el capítulo 10, versículo 24, que dice que ya como conclusión para mí de todo esto, por la fe, confianza y la esperanza, dice que cada uno descubra en el ejemplo de los demás nuevos motivos de amar y de hacer el bien, viendo nada más lo bueno de los demás. Qué padre. Bonito. Ujú. ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿Dudas, preguntas? Muy bonito la A explicación. Luis, que se quedó con ganas de decirles 1000 cosas y de pasarles 1000 cosas. Bueno, voy a decirlo para no quedarme con las ganas. No te quedes con las ganas. En Sí, este está aquí. texto sagrado, el autor presenta una nueva síntesis de doctrina y de vida cristiana, centrada toda ella en la mediación sacerdotal de Cristo. Muy bien. La oración clara, porque si no, nos seguimos de largo. Bueno, hacemos la oración final y ya le preguntamos a Ale si por ahí tiene anuncios parroquiales. Sale. O como quiera, Ale, si quiere ahorita antes de Como la quieras, oración. Ale, tú di. Ya se durmió. Ale, ¿andas por ahí? No. Ha de estar en alguna otra reunión. Entonces voy con la oración final y vemos a ver si regresa Ale tantito. Ay, yo la va manejando, cuidado, yo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, concédenos tu espíritu de sabiduría y unión, que a todos nos unifique en tu cuerpo místico, la Iglesia, para ser tus testigos en el mundo. Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, tu cruz remedie nuestros males, tu resurrección nos renueve, tu Espíritu Santo nos santifique, tu realeza nos glorifique y nos redima tu sacerdocio, para que podamos unirnos contigo como tú lo estás con el Padre en el Espíritu Santo. Amén. Amén. Ale, ¿andas por ahí con algún anuncio parroquial? Pues yo creo que no. No ha llegado, pero este sábado tenemos el ofrecimiento de flores a la Virgen en la parroquia a las 10 de la mañana y todos son invitados a asistir de blanco y llevar una flor para nuestra Santísima Madre. Gracias, Yola. ¿Nada más? Pues muchas gracias por la clase, muy bonita. Terminamos hasta antes, Luis, ya ves. 2 minutitos antes. Se pueden ir temprano. Gracias. Mañana es el desayuno. Mañana es el desayuno mariano. ¿Quién va? Yo. Aida. Muy bien, pues ahí nos vemos entonces. ¿Vale? Gracias. Gracias a ustedes por participar, por apoyarnos, por hacer la tarea. A última hora, pero se hace. La hora no importa. Pero me ganó Tere.
Yo la hice más temprano que ya Tere. sé. Ya sé, cuando entramos recién a la clase, que solo No estábamos con acababa. Tere, Luz le estaba diciendo a Telma que qué onda con la lectura o el último, y de repente sale Tere con sus 2 minutos. Ahí está Tere. Es que no la acababa, y no acababa, leía un capítulo y otro, qué risa. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias. Bye. Los bendiga. Gracias. Gracias, bye. Claramente. Bye. Gracias, Luis. Nos vemos, Lalo.